Un saludo muy afectuoso para todos los que están siguiendo nuestro canal y como habíamos prometido vamos a ocuparnos hoy de responder el resto de preguntas que tenemos de las que se han recibido y de las que parcialmente hemos contestado más o menos a la mitad en el programa anterior. La primera es de Valentín Serrano y dice: tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas. Dice el hermano: ¿los ángeles de cada iglesia son personas o son seres espirituales? Hay distintas interpretaciones, pero específicamente hay dos. Una que son mensajeros, su nombre así lo indica, y otro que son ángeles custodios de las iglesias. Esta segunda no hay ningún tipo de afirmación o de enseñanza bíblica que la pueda sustentar, por tanto me inclino a pensar que son enviados, mensajeros de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia, que reciben el mensaje de Juan, que les transmite Juan de parte del Señor y lo llevan a sus iglesias, o que vienen de parte de las iglesias a recogerlo. Sea lo que sea, el concepto que tengo es que estos ángeles son mensajeros vinculados con las iglesias. Otra pregunta de Javier Serravalle dice así: mi pregunta es si son fieles los códices sinaítico y vaticano, teniendo en cuenta su trasfondo. Gracias. No sé cuál es el trasfondo que el hermano o la persona está utilizando o quiere usar para estos códices. El códice sinaítico es un uncial del siglo IV y concuerda abiertamente o manifiestamente con el Códice Vaticano. El Códice Vaticano es una representación del texto alejandrino también del siglo IV y se llama Vaticano porque está en la biblioteca del Vaticano, pero no por otra razón específica. Yo quisiera hacer reflexionar a los que están escuchando estas respuestas. Déjense de complicaciones técnicas de los textos griegos. Ahí algunos dirán: ese códice no es válido, el otro códice es válido, este es del alejandrino, el otro. Olvídense de esas historias. Los textos griegos que tenemos del Nuevo Testamento son en un 85% o más idénticos unos a los otros. Y las diferencias de lectura que hay entre ellos no afectan a ninguna doctrina fundamental. Por tanto, los códices, sobre todo códices del siglo IV e incluso anteriores, son dignos de mucho respeto. Todos ellos son fieles a la palabra de Dios. Ángeles Vázquez, hace 2 semanas, dice: tengo una pregunta. ¿Por qué Jesucristo es la segunda persona de la deidad y el Espíritu Santo la tercera? En la Biblia no he encontrado que esto así se mencione. Gracias. Bueno, se colocan en este orden por ser el orden trinitario de procedencia. No significa que la primera persona sea más importante que la segunda y que la primera y segunda sean más importantes que la tercera, sino porque la segunda persona, el Hijo, procede del Padre y el Espíritu Santo proceden del Padre y del Hijo. No podemos entrar en que si la Biblia dice o no que es la segunda o la tercera persona, porque tampoco se mencionan personas en relación con la deidad en la Escritura, como tampoco la Biblia menciona el título Trinidad que nosotros utilizamos y es absolutamente consecuente y concordante con la enseñanza de la Biblia. De modo que las personas se enumeran y se relacionan de esta forma por procedencia personal unas de las otras. Evangelismo dice: ¿cómo se asocia la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en cuanto a salvación? Hay asuntos de salvación que nadie nunca aquí en la tierra podrá resolver. Los entenderemos en el cielo cuando tengamos una revelación plena. Pero voy a mencionar un texto que sirve de base para esto, Juan 3:36. El que cree en el Hijo
tiene vida. El que rehúsa creer no verá la vida. Por tanto, aquí tienes la acción soberana de Dios. Dios salva a todo aquel que cree. Dios no tiene interés en que nadie se pierda. Dios hace salvable potencialmente a todos los hombres. La responsabilidad definitiva en cuanto a perdición es del hombre, mientras que la gloria de salvación es siempre de Dios. Jonathan Lozano dice, si la salvación no descansa en la fe, ¿por qué Abraham fue justificado por la fe? Bueno, la salvación descansa en la gracia. La gracia es el asiento de la salvación. La fe es el medio instrumental para recibir la salvación. El que cree es justificado, pero la salvación no descansa en la fe, sino en la gracia. Y cuando Abraham fue justificado por fe es porque creyó, y cada uno de nosotros somos justificados por fe cuando creemos. En Romanos 5:1 leo estas palabras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo escribe la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, gracia y fe, no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mismo apóstol Pablo habla de justificación por gracia. En Romanos capítulo 4, versículo 24, tengo aquí mi Biblia, leo, por cuanto todos pecaron en el 23 y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. De manera que Dios es el que justifica, y la fe es el instrumento mediante el cual nosotros recibimos la justificación y accedemos a la salvación, que descansa definitivamente en la gracia, por lo que el que cree es eternamente salvo si realmente ha creído en el Señor. Evangelismo TV pregunta, ¿es determinante el arrepentimiento para salvación o solo la fe es el móvil necesario? En cuyo caso de que arrepentimiento y fe sean los dos únicos agentes necesarios para salvación, ¿cómo trabajan entre sí? No es posible arrepentimiento sin regeneración. Pero no es posible regeneración sin arrepentimiento, van vinculados. La fe y el arrepentimiento funcionan. La demanda para salvación es fe. La consecuencia de creer es arrepentimiento. Es decir, si yo he creído, me arrepiento. Cambio de mentalidad, de orientación, renuncio al pecado, vivo una vida diferente, porque la fe que no produce esas acciones no es una fe salvadora concreta. Pero la Biblia establece que para ser salvos, fe en Cristo, y arrepentimiento es la consecuencia de la fe. Por tanto, si alguien me pregunta, ¿es necesario el arrepentimiento para salvación? Le respondo automáticamente, sí, es necesario. Pero no hay dos demandas para salvación, arrepentimiento y fe. Hay una sola, fe. Y cuando tú crees, se produce todo lo que tiene que ver con salvación, incluyendo también la regeneración. Jacqueline Adón pregunta, Mateo 24 habla de las señales antes del fin. Muchos estudiosos de la palabra dicen que ya sucedieron algunas cosas de lo escrito y que faltan las demás para la gran tribulación. ¿Qué hay de cierto en eso? Mi querida hermana, todo depende de la interpretación que se le dé. La mejor demostración de que las señales de Mateo 24 corresponden todas ellas al tiempo de la tribulación es que cuando las comparas con Apocalipsis capítulo 6 coinciden plenamente todas ellas. Por tanto, entiendo que las señales, las referencias, los acontecimientos, los eventos anunciados en Mateo 24 tienen que ver con el tiempo final y no con la iglesia. Y no se han cumplido, se cumplirán en el tiempo en que Dios haya determinado
que así suceda. La misma Jacqueline nos dice, muchos dicen que la vacuna es un ensayo del sello de la bestia. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis en relación con eso? Nada. Porque el Apocalipsis no se refiere a tonterías. Se refiere a profecía. El sello de la bestia, la idea del chip, del microchip, del no sé qué, de la marca, del láser, de historias de estas, no es más que especulación profética y, permíteme decirlo con toda libertad, una pura novela basada en profecía. La vacuna nada tiene que ver con el chip, con el número de la bestia. El número de la bestia 666 es hombre, hombre, hombre. Lo veremos si sigues nuestro estudio de Apocalipsis en el canal. Verás la solución que la Biblia da a este asunto. Ahora, el negativismo de que si la vacuna es la forma que Satanás va a tener para controlar el mundo, no sé qué cosas más, no me interesan lo más mínimo, porque lo que me dice la Biblia es que cuando Él venga a gobernar después del traslado de la Iglesia, controlará como sigue controlando ya hoy los reinos del mundo. Y hablar de que la vacuna es una marca de la bestia y una prueba del confinamiento final son historias que no tienen ningún tipo de base bíblica, sino que son elucubraciones mentales de algunas personas que quieren significarse en este sentido. Otra pregunta de Jacqueline. ¿Cuál es la misión de los pastores? Enseñar la palabra de Dios, atacar, condenar, mostrar a los falsos profetas, falsos pastores a través de las redes o ambas cosas. Lo que tiene que hacer un pastor es predicar la Biblia y conducir al rebaño a la palabra de Dios. Todas las demás cosas caen por añadidura cuando se coloca la substancia de la fe y cuando se afirma a los creyentes en la fe. Todas las otras cosas vienen a quedar prácticamente anuladas y sin interés. Lo que tiene el pastor es que predicar la Biblia, orar para que la Biblia toque la congregación y vivir conforme a lo que enseña. La peor mentira pastoral es hablar de santidad y ser un inmundo. Por tanto, el pastor, los pastores, tienen la gran responsabilidad de alimentar el rebaño. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Otra pregunta de Jacqueline. Tengo varias preguntas que tienen que ver con los últimos días de Jesús. Los 4 evangelios hablan de una mujer que ungió los pies de Jesús. 3 de ellos lo mencionan al final del ministerio, 1 al comienzo. Mi pregunta es la siguiente. ¿La narración de Lucas es un caso diferente al de Mateo, Marcos o Juan, o es el mismo? Hay 2 mujeres que ungen los pies de Jesús, o ungen a Jesús. Una es María, al final del ministerio. Otra es la mujer que viene al lugar de la casa del fariseo que había invitado a Jesús para comer con él. Son asuntos diferentes. Los confunden los liberales, que procuran utilizar todo esto para decir que hay errores y equivocaciones en el Evangelio, etcétera, 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 para desprestigiar la palabra de Dios. Las 2 mujeres son diferentes, no es la misma persona. Otra pregunta tiene que ver con Judas. ¿Por qué de los 4 evangelios, Juan es el único que le llama ladrón a Judas? ¿Cómo podemos estar seguros de que era cierto si solo él lo dice? Primero, ¿tú crees que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Crees que la inspiración de la Biblia permitiría una mentira? El hecho de que la afirmación sea única no resta credibilidad e importancia. Por ejemplo, la Biblia dice una sola vez Dios es espíritu, Juan 4:24. Porque lo dice una vez, ¿debemos dudar de que Dios sea espíritu?
Dios es luz, carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, porque lo dice una sola vez la Biblia. ¿Debemos dudar de que Dios es luz? De la misma manera, cuando Juan dice que Judas era un ladrón, es que Judas era un ladrón. Y lo menciona él en el Evangelio, que además es un tanto, no diferente, de una presentación distinta a los sinópticos, y Judas era un ladrón, porque nunca Judas había sido salvo. Judas es el hijo de perdición. Alejandra Acedo Portillo nos pregunta, una pregunta que tiene que ver con una congregación concreta, es decir, formula una pregunta y luego dice, esto tiene que ver con la congregación tal. Mi querida hermana y amiga, no podemos contestar preguntas que se refieran a iglesias ni a personas, no es ético. Para contestar una pregunta sobre una iglesia, tendríamos desde el canal que mandar esa respuesta a los pastores de la iglesia. Lo mismo que para responder a un miembro de una congregación sobre un asunto de su congregación, tendríamos que mandar la respuesta al pastor de la iglesia. Por tanto, no podemos responder ni vamos a responder preguntas que sean directamente referentes a iglesias o a personas. Si se presenta la pregunta genérica, con mucho gusto la vamos a responder. Jonathan Dully. La salvación no descansa en la fe, la salvación descansa en la gracia. Mis preguntas son las siguientes. ¿Un hombre que ha perdido la fe sigue teniendo gracia y sigue siendo salvo? Y si es así, ¿cómo puede ser si según Hebreos 11:6 sin fe es imposible agradar a Dios? Hermano amado, estás confundiendo dos asuntos totalmente diferentes. Primero, la salvación descansa en la gracia porque por gracia sois salvos mediante la fe. La fe es el instrumento para recibir la justificación y alcanzar la salvación. Como la salvación no descansa en la fe, sino en la gracia, aunque tú pierdas la fe o vengas en una fe como un pábilo que humea, la salvación sigue sosteniéndose en algo que no descansa en el hombre, sino en Dios, y es su gracia. Y cuando en Hebreos 11:6 se dice que sin fe es imposible agradar a Dios, está diciendo que la fe que salva es la fe que santifica. Por tanto, si tú no tienes fe, todo cuanto tú hagas en la esfera de la santificación no puede agradar a Dios. Yo agrado a Dios porque estoy en Cristo y estoy en Cristo porque tengo una fe dinámica que depende de Él. El Espíritu Santo me ha puesto en Cristo cuando creí para salvación y me mantiene vinculado a Él para que yo pueda decir, porque por gracia soy salvo mediante la fe, y pueda decir también que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesito la fe para agradar a Dios, porque la fe produce obras conforme a Dios. Pero la salvación descansa en la gracia, inamovible gracia de Dios, porque no es asunto que alcance el hombre, es un regalo que Dios otorga para salvación. Alejandro Ramiro Hernández, ¿quiénes son o qué representa la frase los 7 espíritus que están delante de su trono? Es una referencia al Espíritu Santo. 7, número perfecto, espíritu delante del trono, es una referencia al Espíritu Santo de Dios en ese contexto, en esa referencia de Apocalipsis. Jonathan Lozano, en Isaías 65, 17 a 22, donde se habla de cielos nuevos y tierra nueva, en el versículo 22, dice que no habrá anciano que sus días no cumpla. ¿Qué pasa? La eternidad se mezclará con la humanidad, pues será un estado intermedio durante 1000 años. Vamos a ver. Hay creyentes muertos que serán resucitados cuando Cristo venga a la tierra. Sí, ¿con qué cuerpo? Con el cuerpo de resurrección. Hay creyentes de la iglesia que serán trasladados al cielo y vendrán con Cristo a la tierra para
las bodas del Cordero y reinar con Cristo aquí. Sí, ¿con qué cuerpo? Con el cuerpo de resurrección, el cuerpo de gloria. ¿Hay creyentes en la tierra que entrarán al reino y estarán viviendo aquí? Sí. ¿Se mezclarán unos con otros? No tengo la más mínima duda. La referencia de Isaías, aunque habla de cielos nuevos y tierra nueva, es una panorámica de proyección definitiva. Los cielos nuevos y la tierra nueva vendrán después del reino milenial aquí en la tierra. Y en el estado eterno no hay relación directa, pero sí habrá gente física y gente con cuerpos de resurrección que estarán funcionando, vinculándose, relacionándose directamente. No podemos olvidar que cuerpos de resurrección estuvieron relacionándose, como el Señor Jesús, con los apóstoles y comió con el cuerpo de resurrección que él tenía como tal. Por tanto, los hombres, los creyentes, los salvos, que ya no tendrán pecado, podrán relacionarse eternamente con Dios y eternamente con los salvos, unos con otros en el estado eterno. José Ramírez, ¿la cremación es aceptada bíblicamente? En la Biblia no hay ninguna indicación sobre este asunto. Lo que la Biblia dice es que después de muerto, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. De manera que la cremación, en último extremo, acelera el proceso de reversión de la parte orgánica al polvo de donde fue tomada. La cremación, por tanto, no teniendo base bíblica, alguien va a decir que solamente eran quemados los cuerpos de los impíos en la antigua dispensación. Hay una razón específica para aquello, para referirse a ello, porque eran personas que habían vivido en la idolatría y hacían eso en una práctica idolátrica. Pero en el tiempo moderno queda libre ese asunto a la conciencia del creyente, de manera que nadie juzgue a otro si él crema a su familia o deja establecido que se cremen a él mismo cuando muera, porque no hay ninguna razón bíblica que lo autorice o que lo prohíba. Y esto queda a la conciencia personal. Ministerio Bíblico Online. ¿Por qué la Biblia dice porque padeció obediencia? Perdón. Rectifico la pregunta. ¿Por qué la Biblia dice por lo que padeció aprendió la obediencia si no hubo pecado en él? Está refiriéndose a Cristo. La experiencia de Cristo es la experiencia del hombre en la dimensión de Dios. De manera que Cristo, como hombre perfecto, santo, santísimo, impecable, ¿tenía que comer? Sí. ¿Dios tiene necesidad de comer como Dios? No. El Señor Jesucristo, impecable en todo, santísimo Dios manifestado en carne, ¿agonizó? Sí. ¿Agoniza Dios? No. Jesucristo el Señor Santísimo vivió como hombre, ¿sufrió tentaciones? Sí. ¿Dios puede ser tentado? No. Con todo esto digo que a través de la humanidad del Señor, Dios no solamente sabe el costo de la obediencia intelectualmente, sino que lo experimentó en la naturaleza humana del Verbo encarnado. Por eso, por lo que padeció, aprendió, entendió, experimentó lo que cuesta la obediencia. Y la grandeza de esto es que porque él padeció como nosotros, es capaz de compadecerse de nosotros cuando somos atribulados. Samuel Jiménez, ¿qué me puede decir de los dos testigos de la gran tribulación? Algunos afirman y otros niegan que son Moisés y Elías o que son Enoc y Elías. Me gustaría oír su opinión. No tengo opinión, porque la Biblia no me lo dice. Lo que sí es claro es que la acción, las tareas, las formas de actividad,
las señales que ellos hacen son semejantes a las de Moisés y a las de Elías. Esto es lo único que yo puedo decir en cuanto a esos dos testigos en la gran tribulación. Marian Vázquez quería saber si una persona acepta al Señor, se bautiza y luego sirve por un tiempo, pero después se aparta de Dios y de nuevo acepta al Señor y se reconcilia en sus últimos días antes de morir, igual va al cielo. ¿Y qué le espera en la eternidad? ¿Se podrá ver a ese ser querido en el cielo para siempre? Mi querida hermana, una persona que acepta al Señor y se bautiza puede ser una mera profesión de fe, pero no ha sido una fe auténtica. Puede ser. De modo que sirve por un tiempo y se aparta de Dios. Ahora, lo que tú estás diciendo es que esa persona que hizo ese acto de profesión de fe, que estuvo un tiempo con los creyentes, se apartó y volvió nuevamente al Señor y lo acepta como Salvador y se reconcilia, es decir, restaura su vida en sus últimos días, va igual al cielo, naturalmente que va al cielo. Todo el que ha creído, haya tenido una experiencia de vida cristiana de un segundo o de 100 años, va al cielo porque es salvo por gracia mediante la fe. Y a esa persona no tendrá ningún tipo de limitación en el cielo e indudablemente todos nosotros nos conoceremos como fuimos conocidos. Por último, Feliberto Vázquez Rodríguez. ¿Qué piensa sobre la estructura paralela que hace Hendriksen sobre Apocalipsis, afirmando que son 7 eventos paralelos que se repiten en todo el libro? Y de ser bíblica esa estructura, ¿por qué no la usa? En la interpretación bíblica profética hay distintas posiciones. Hay una posición llamada amilenarista, habitualmente sustentada por reformados o por gente vinculada con el movimiento de la Reforma, y hay una posición literal que es utilizada mayormente por el sistema dispensacional. No me preocupa ni quiero entrar en polémica alguna sobre lo que Hendriksen presenta en cuanto al Apocalipsis. Es un hombre de Dios, un enorme teólogo, un hombre dedicado a la Biblia, un enseñador nato con el que Dios ha bendecido a la Iglesia, y él puede tener una determinada opinión. Tendrá que demostrarla, pero lo que sí es cierto es que yo lo respeto profundísimamente, pero yo no entiendo eso de esa manera. Por tanto, yo no puedo utilizar lo que él utiliza porque no coincido con él en cuanto a interpretación. La interpretación dispensacional, no el dispensacionalismo. La hermenéutica dispensacional es, a mi punto de vista, la más concordante con la interpretación histórico-literal. Por tanto, amemos a estos teólogos todos, aprendamos de ellos todo cuanto podamos y entendamos que solo la Biblia se interpreta a sí misma. Dios añada sobre vosotros su bendición.